está para mí, sí. Cualquier parte de Colombia, con su tecnología, metodología, tendrás la educación que tú querías. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad, para que vayas más allá. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Cualquier parte de Colombia, con su tecnología, metodología, tendrás la educación que tú querías. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad, para que vayas más allá. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Cualquier parte de Colombia, con su tecnología, metodología, tendrás la educación que tú querías. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad, para que vayas más allá. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Cualquier parte de Colombia, con su tecnología, metodología, tendrás la educación que tú querías. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad, para que vayas más allá. Colombia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Tengan ustedes buen día, queridos estudiantes, esperando un día lleno de mucha prosperidad y abundancia en todas las facetas de la vida de ustedes. Aquí, pues como de costumbre, profe Fabio, Muy buenos días. ¿cómo ha estado? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, apreciados estudiantes, bienvenidos a este espacio académico excelente, orientado por nuestro máximo profesor Freddy Rodríguez. Entonces, dispuestos pues a aprender, a continuar fortaleciendo pues todos estos aspectos que usted nos orienta Claro que sí, durante profe. este espacio. Claro que sí. Y darle la bienvenida a este espacio, el foro que es de ustedes y para ustedes. Entonces esperamos sus valiosos aportes como cada 8 días para la construcción, para lógicamente el debate y para lógicamente desarrollar esta actividad. Bueno, vamos a comenzar como terminamos seguramente la sesión pasada, porque hoy ya nos metemos de lleno con la tercera unidad que hace referencia a la parte de la cultura. Y entonces, hace la sesión pasada terminábamos con un problema fundamental planteado por Kant referente a la ilustración, y es el problema cómo promover la ilustración. Y nos dice Kant que es una reforma, es una revolución que se hace paso a paso, paulatinamente, de un estado de minoría de edad a otro más autónomo. En la medida que nosotros vamos creciendo, en la medida que nosotros vamos complementando con otras actividades académicas, y en la medida que nosotros vamos también complementando nuestra praxis diaria, nuestra vida diaria, pues vamos de una u otra manera saliendo de esa minoría de edad, la cual nos tiene un poco como lentos. Y lógicamente se hace por medio de una revolución, un paso radical hacia la autonomía, liberación de nuestros tutores o de los tutores que nosotros tenemos. ¿Se necesitan los tutores? Se necesitan, ¿sí o no, mi profe? Sí, es importante. Claro, es importante los tutores, pero en la medida que yo voy alimentándome de esos tutores, la idea es que vaya desprendiéndome y ser más autónomo
en cuanto al pensamiento, en cuanto a la racionalización, tener una ideología muy crítica, con mucho pensamiento autónomo. Bueno, y entonces miramos este elemento como cada 8 días ya de costumbre, una frasecita, ¿no? Como para alimentar nuestro ego y nuestro espíritu, que dice: de amor nadie se muere, solo te deprimes, pierdes el apetito, te duele todo y quieres que te trague la tierra, pero no te mueres. ¿Qué tal, mi profe? Sí. Interesante. No sé si es chiste o reflexión. Sí, hagámoslo como reflexión. Como reflexión, sí. Claro, pero es cierto, ¿no? Hay un autor, que es Chaparro Medieros, si no estoy equivocado, que escribió un texto que se llama Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo. Es muy interesante esa novela, de novela colombiana, de novela escrita colombiana, es muy interesante. Además, se sujeta un poco al tema que estamos viendo y que vamos a ver que hace parte de la antropología social y, lógicamente, de la parte cultural. ¿Cierto? La idea es no absolutizar cuando se nos va un amor, la idea no es absolutizarlo, sino relativizarlo. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con esa frase, por eso la tomo, ¿cierto? De amor nadie, absolutamente nadie, nos morimos. Bueno, entonces hay otra... tip. Sí, otro tip para que lo miremos, porfa, nos colabora en la pantalla. Dice, ¿cómo se escribe? Gracias. ¿Cómo se escribe? Es decisión, con CS, no con SC. Es queramos, no querramos. Es zafar, con Z, no con S, zafar. Es trasplante, no transplante. Es quiso, no quiso. Es yendo, no yendo. Interesante, ¿no? Sí. Pues la idea es que las pongamos en práctica y sepamos, lógicamente, como la conversión para nuestra praxis diaria. Me cuesta la del trasplante. Trasplante. Por la raíz griega del trans, Sí. que es movimiento, ¿no? Movimiento, sí. O sea que no se dice un trasplante de corazón, sino un trasplante de corazón. Sí, por eso me genera la inquietud, sí, por la raíz. Sí. Porque es que, por ejemplo, cómo se ha modificado tanto el lenguaje en el uso, que por Sí, ejemplo, ya es válido decir séptima. Exacto, no, es que ese vocablo es muy peruano. Sí. Es muy válido totalmente. En Perú se dice séptimo. Y en nuestro contexto ya se valida. Sí, Incluso la otra raíz que se ha venido transformando, el PS, Sí. por ejemplo, para psicología, Ah, sí, claro. psiquiatra, antes se escribía PS, ahora ya lo escriben directamente a partir de la S. Claro. Pero mi profesión hoy en Estados Unidos, por ejemplo, no sé en qué estado de Estados Unidos, creo que ya hay una resolución donde dice cuando la persona nace, no la bautizan o la bautizan con género X. Y en la medida que va creciendo y va teniendo uso de conciencia esa persona, la identifican con su sexo. Sí, es muy acorde a lo que estamos viviendo en realidad. Exactamente. Entonces, De género. Exactamente. Bueno. Si no sabes la diferencia entre ves y ves, es porque siempre ves la televisión y rara vez abres un libro. Ahora sí lo ves, o te lo repito otra vez. Está muy bueno. Chévere, ¿no? Sí, está bien. Sí, claro, chévere. Bueno, entonces con estos tips que son interesantes, que hacen referencia a la parte cultural, ya nos metemos nuevamente, les digo, con la unidad 3 que hace referencia a la cultura. Hay algunos estudiantes que me han comentado, me han dicho, me han escrito sobre el tema del link de la lectura que hace referencia en la tercera unidad. No se preocupen, ¿sí? No se preocupen. A veces, mi profe, uno se preocupa tanto que no se ocupa. Entonces yo les digo mucho, no se preocupen, ocúpese. ¿Y qué es ocuparse? Busquen otra fuente, o sea, seamos recursivos. ¿Cierto, profe? Es que es la única lectura. No, hay muchísimas lecturas que hacen referencia al tema. Entonces, por lo tanto, yo les digo, les reitero, si ese link está roto, busquen otro link que haga referencia al malestar de la cultura o algún punto referenciado a ese tema sobre la cultura. Entonces, no se preocupen. Otro estudiante, y yo sé que a mi profe también le ha pasado,
nosotros manejamos alrededor de 750, 800 estudiantes y ya nos piden que, ¿por qué no le he calificado el trabajo? ¿Cierto? No, denos, porfis, denos tiempito porque calificar actividades no es fácil. No es fácil. Entonces, Y hay que hacer un esfuerzo bastante importante porque, como decíamos en las primeras sesiones en este mismo encuentro, hay que pasarlo por identificadores de Internet para saber si hay alguna coincidencia en la red o si hay trabajos iguales de estudiantes. Exactamente. Que obviamente todo esto, desde la reiteración que han visto en diferentes estamentos o cursos mejor, se ve que se considera como plagio. Plagio, exactamente. Y de acuerdo al manual institucional, pues se contempla como anulación Exactamente. y la valoración es 0. Entonces sí es importante pues ser más cuidadosos con esos aspectos y pues más allá de la importancia que hemos visualizado y que se ha colocado en cada uno de los elementos de los cursos. Ya tuvimos la oportunidad en vida universitaria con la profe Adelaida de hacer en una clase, en una sesión casi de 40 minutos, digamos, en el lenguaje jurídico, las implicaciones que es hacer plagio. Entonces, si no conocen, los invito a que miremos esa actividad de hace como 20 días con la profe Adelaida sobre vida universitaria, donde estuvimos hablando del plagio. Bueno, la pregunta orientadora de esta sesión de hoy, para que rompamos por favor el chat, es sentido y aplicabilidad de la cultura. Es decir, ¿qué sentido para usted tiene y qué aplicabilidad tiene el aspecto de la cultura? Esa es la gran pregunta. Es una pregunta muy sencilla, pero de pronto puede resultar algo interesante desde el punto de vista que nosotros manejamos. Me enteré que nosotros estamos en más de entre 144 y 146 municipios. O sea, SECAR está en 144 municipios. 140. O sea, eso es mucha. Harto. ¿Cuántos municipios tiene Colombia, mi profe? 1134, creo. 1166. ¿Sí? Ya, wow. Impresionante, ¿no? Sí, Entonces, es un gran porcentaje en el cual nosotros ya estamos es un incorporados. 10% casi. Sí, claro. Sí, claro que sí. Sigmund Freud. Hablemos un poquitico de esto, listo, eso. Sigmund Freud. Creo que es el mejor psicoanalista, ¿no? Que ha existido a través de la historia. Sí, el fundador El fundador, lógicamente, de la parte del psicoanálisis como tal, padre del psicoanálisis. Nace el 6 de mayo de 1856, hace poquito, ¿no? Relativamente. Sí, es. Fue un médico neurólogo austriaco, nace en Austria y de origen judío. Padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Freud innovó desarrollando teorías sobre la mente y la conducta humana, una técnica terapéutica para ayudar a personas con afecciones psíquicas. Bueno, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Si alguna vez se ha preguntado a mi profe qué es el psicoanálisis? Sí. ¿Y Ya. qué lo hace reflexionar ahí en esa parte del psicoanálisis? Pues es un análisis propio de la conducta humana a partir de los estados de la conciencia que él va a plantear y que creo que lo va a esbozar más adelante, ¿no? Sí, claro. Definir todo lo que es el ser humano a partir ya no de elementos exógenos o externos al ser humano, sino internos, fundamentados en los niveles de conciencia. ¿Cómo haría Sigmund Freud para hacer eso, mi profe? ¿Cómo haría? ¿Qué papel para desarrollar, para proponer el psicoanálisis como esa conducta ¿qué haría Sigmund Freud? ¿En qué sentido? En poder averiguar, en poder introspeccionar el ego, el yo y el superyo, que lo vamos a ver más adelante. Relacionándolo con la gran pregunta, ¿no? Con el sentido de cultura. Sí, es importante destacar que Sigmund Freud, Nietzsche y Marx son los conocidos como filósofos de la sospecha, ¿no? Entonces ellos irrumpen en lo que veníamos trabajando en la sesión con el profesor Freddy de antropología hasta Kant,
Sí. se logra como unos criterios de la aproximación del mundo, la definición de la realidad, que veíamos el derrotero de lo que se va a sustentar Occidente, que era la razón. Sí. Ellos, Freud, pues va a decir, no, el ser humano no se comporta por esos elementos objetivos racionales, sino que hacen relación a elementos internos de la conciencia. Y eso es, pues obviamente es una ruptura totalmente fuerte y va a explicar de esta manera el comportamiento humano, ya no en términos externos, sino a partir de la influencia de ese entorno por emociones, por represiones, por fijaciones, por una serie de elementos que se constituyen en la alimentación o en la construcción de personalidad de esos tres elementos que ya nos mencionaba el profesor Freud. Entonces, en ese sentido de la cultura, pues también es importante determinar que el significado de cultura viene del griego culture, ¿cierto? Sí, Sí, estoy... está bien, cultura. Usted me corrige si estoy saliéndome académicamente. Y culture es cultivo. Por lo tanto, el cultivo de esas facultades humanas son lo que nos va a permitir estructurar la personalidad, que es otro elemento que hemos visto aquí en las clases. Y ahí se une con la pregunta que usted menciona, y Freud va a buscar allá qué define la personalidad en el ser humano. Y es dada por ese entorno cultural de esas habilidades que posee o obedece a unos elementos intrínsecos del comportamiento humano en ese yo, en ese ello y en ese super yo. ¿Sí? Sí, sí, correcto. ¿Sí estamos? Perfecto. ¿Nos Oiga, mi titulamos profe, bien o no? Claro. Oiga, mi profe, qué genios estos tres, ¿no? Que usted Sí. acaba de mencionar, Nietzsche, Freud y Marx. Y mire la parte contemporánea. Y ahí, Disciplina y ahí se nacimiento. escapa un cuarto, ¿Quién? que le da fuerte Feuerbach, Ah, sí, claro. que no lo cuentan ahí, pero ese es el Sí, sí, soporte de todos estos... Ludwig Feuerbach. Ajá. Sí, claro, estaba acordándome del nombre. Sí, uy, no, qué genio es. Estos tres, Nietzsche, Freud y Marx, son muy contemporáneos, ¿no? Sí. Nietzsche, 1844-1900. Sí. Freud nace en 1856, ¿cierto? Sí, Y Marx nace en 1818 a 1883. O Así sea, es. impresionante, ¿no? Suizo, alemán, alemán. Nietzsche, alemán, Marx, alemán, Alemán. y este suizo con descendencia judía. Claro está que Marx también, ¿no? Tenía Sí. descendencia judía. Y seguramente Nietzsche también, ¿no? sí, porque claro. nadie es puro. Sí, claro. Como dice Nicolás Guillén, Sí, sí, sí. que es la pureza. Sí, claro, exactamente. Entonces, estos tres pensadores, claro, atreverse a decir uno de ellos, Nietzsche, atreverse a decir, Dios ha muerto, los valores no existen, pero eso es una genialidad. Pero hay que saberlos interpretar dentro de un contexto, netamente sí. cultural. ¿Cierto? El hecho que yo haya sepultado a Dios no quiere decir que yo cogí a Jesucristo y físicamente ¿cierto? Lo enterré. Es enterrar todas esas tradiciones, todas esas malas costumbres, toda esa parte mitológica que nosotros tenemos en la conciencia de la que hablábamos anteriormente. Y en Freud, ¿cuál va a ser la ruptura? En Freud, la ruptura de la conciencia. La conciencia. Sí, claro, la conciencia. ¿Cierto? Inminentemente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, claro, la conciencia de la Porque va a decir, no es por un elemento dado por predestinación, Exactamente. por la fortuna, entendida fortuna como suerte, Claro. sino es por toda la parte psíquica del ser ¿Sabe humano. yo que se comporta. qué término utilizo ahí, mi profe? La causalidad, no la casualidad. Sí. Porque la casualidad yo no sé hasta qué punto existe. Habría que hacer un debate, pero yo creería que la casualidad no existe, la causalidad sí. Porque para todo efecto hay una causa. Sí, ¿Cierto? efectivamente. Entonces la es así. respuesta, claro, la respuesta de la causa, pues ¿qué es? Es el efecto. ¿Cierto? Entonces, pues basado en qué? En este caso la cultura propuesta por Freud dentro del término de la conciencia. Bueno,
No sé si hay Aquí alguna... estoy revisando ya los aportes ¿listo? que están ustedes ejecutando a través de la participación. Nos escribe Nelson Andrés Quiñones Herrera, reportando asistencia desde Aguachica. El sentido de la cultura es acoplar a las personas a ciertos factores que rigen dentro de una comunidad y que son importantes para la buena interacción o socialización entre los entes que viven en ella. La aplicabilidad rige en la manera en que piensa alguien de este territorio cultural, la manera en que maneja los problemas y éxitos en la vida cotidiana y cómo ve las diferencias entre las personas, ya sea de manera positiva o negativa. Esta aplicabilidad maneja la forma en que la sociedad fluye, en la comunicación, prejuicios, dependencias o independientemente o si las personas que viven en este pueden ser ilustradas o no, o bien si la cultura es un factor clave o un factor secundario en cómo actúan. ¿Sabe yo cómo resumo la propuesta de nuestro ¿De compañero Andrés? Respeto al otro. Sí. Cuando yo respeto al otro, su ideología, su pensamiento, su cultura, pues lógicamente ahí me atrevo a decir eso. Por ejemplo, ¿usted sabía que en Argentina estar en público y estornudar es el acto más grotesco que hay? Bien. Es una cultura. Nosotros aquí en Bogotá, ¿no? Transmilenio. ¿Sí? Estornudamos y eso nos jactamos, ¿no? De estornudar y entre más duro de pronto lo hagamos, pues muchísimo mejor. En Argentina casi que es un delito hacer eso. Sí, podemos leer Sí, más, claro, profesor. sí, claro, sigamos. Buenos días, esto lo escribe Kelly Joana Bracamonte Montiel. Licenciatura en Pedagogía Infantil. Respondiendo a la pregunta y en mi opinión personal, pienso que al pasar el tiempo la cultura va tomando diferentes sentidos, puesto que las costumbres, creencias, los ideales son diferentes en cada cultura y van cambiando su sentido con el paso del tiempo. El sentido de cada cultura lo da el individuo en su vida diaria, encontrando un sentido propio. La aplicabilidad de una cultura se da a través de la práctica con eventos culturales de diferentes tipos. Como he dicho, esto lo rompieron hoy Claro, lo que es en la costumbre, participación. oiga, mi profe, lo que es la costumbre, lo que es la tradición en una cultura. Sí, es algo impresionante. Yo miro, por ejemplo, en Barranquilla, en Pasto, los carnavales, chiquitines, ¿no? Sí, Chiquitines, y ya lógicamente los grandes les enseñan en Semana Santa cómo los nazarenos, ¿cierto? Cargan sus imágenes y son bien pesadas. Esas son tradiciones que se van dando, costumbres que se van dando, y eso es cultural. Vaya quítele la cultura, esa costumbre a ese pueblo, a ver qué pasa. ¿se queda sin identidad? Sí, claro, exactamente. Queda sin La identidad. identidad. Listo, sigamos con Dice, el profe. buenos días. María Paula Lucumir Restrepo, desde Zarzal Valle. La cultura es una transformación del tiempo. Cada individuo adquiere la cultura con un sentido y una aplicabilidad diferente, ya que depende de cómo se adquiere, viéndolo, oyéndolo, palpándolo, degustándolo. El sentido es como quiera que haga parte de su vida. La cultura tiene una diversidad de significados, pero cada individuo se queda con lo que quiere, ya que se aprenden muchas cosas, pero se practican y se valoran con sentimientos diferentes. Ahí podemos decir que tenemos sentido de pertenencia por esa cultura que se va a aplicar. Claro, cuando yo vivo en un país, Colombia, yo tengo que tener lo primero, sentido de pertenencia. Si yo no tengo sentido de pertenencia a mi país, pues estoy mal. Yo le digo a mis estudiantes digamos, en mis clases, yo les digo, listo, váyanse de Colombia, estudien, ¿cierto? Analicen otra cultura, arraíguense en otra cultura, pero devuélvanse a Colombia a darle las gracias a Colombia. Para mí eso es algo importantísimo, porque muchas personas dicen, no, yo me voy de Colombia porque Colombia es una cantidad de cosas negativas, ¿sí? Y no voy, vale, listo, pero vayan, pero vuelvan a darle gracias a Colombia porque este es el origen, ¿cierto? Esta es la fuente, es la génesis de la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que yo, de tajo, mi profe, queridos estudiantes, les digo, yo nunca me iría de Colombia, nunca, nunca. Para mí Colombia es lo máximo que hay en la parte de territorio. Bueno,
Sigamos y Bueno. damos otras 2 diapositivas y miramos. Qué bueno. ¿Listo? Psicoanálisis. Miremos ahí, ponchemos la diapositiva, por favor. ¿Qué es el psicoanálisis entonces según Freud? El modelo terapéutico fundado por Freud se denomina como psicoanálisis. Es una teoría sobre los procesos psíquicos e inconscientes. Es un método, miren, el psicoanálisis es un método. ¿Qué es un método? Lo hemos dicho más de una vez aquí, es el camino que yo sigo. Y si no hay camino, yo tengo que hacer el camino. Técnica de tratamiento psicoterapéutico basado en la exploración de inconsciente a través de la asociación libre. El objetivo del psicoanálisis, ¿qué es? Es lograr que los pacientes se percaten de conflictos emocionales inconscientes. Y ahí está la estructura de la personalidad, lo que hablábamos ahorita como elemento fundamental, que es el yo, el ello y el superyo. Miremos por lo menos uno, el ello. Es la reserva libidinal y agresiva, que guiada por el principio del placer busca la satisfacción inmediata de los instintos. ¿Hay alguna teoría filosófica que se basó como en esta parte, ¿no? En la satisfacción por medio del placer? ¿Sí se acuerdan? Los hedonistas. Exactamente, los hedonistas, ¿no? Anterior a esta, ¿no? Sí, claro, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, Antes ¿no? de Cristo, sí. Claro, lógico, los hedonistas. Fue anterior. Exactamente. Entonces, ese es un elemento importantísimo. Miremos el otro, el yo. Intenta canalizar el fuente impulso del ello, postergando la satisfacción de las exigencias del ello, de acuerdo con las posibilidades reales. O sea, ya es algo muy real, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta el anterior. Sustituye el principio del placer por el principio de la realidad. O sea, es como más consciente, ¿no? La norma. Claro, la norma, la ley. Exactamente, y hay una Y está estabilidad. la pugna entre estos dos. Exactamente. Pero se me hace este más interesante, ¿no? Porque démonos cuenta que este es muy agresivo, ¿cierto? Es una satisfacción hedonista, hay agresividad, esta ya es más consciente, y miremos el superyo para otra vez volver a la plataforma. Está formado por la asimilación de los patrones normales que rigen la sociedad. Se le podría considerar como conciencia moral porque aprueba o rechaza los actos, impulsos y pensamientos. Me gusta muchísimo este. El superyo. Sí, me gusta muchísimo. Porque, no sé, creo que es el que da estabilidad, ¿cierto? Dentro de una sociedad. Creo que es el que tiene que ver con la parte de lo que es la conciencia, ¿no? Y recordemos que la conciencia es el juez que determina mis acciones, ¿cierto? Es lo que me dice, oiga, tenga cuidado con esto, mire esto, analice esto. Dense en cuenta que dentro de nuestra sociedad también, a nivel social, hay elementos... no sé si sobrenaturales. Cuando digo sobrenaturales hago referencia a espacios de la misma atmósfera o del mismo ambiente que nos dice tenga cuidado con hay que cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Y por eso se presentan muchas veces esas respuestas de la misma naturaleza como son los tsunamis, los terremotos, los temblores, es decir, todas estas circunstancias, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces como que es uno dice, pero ¿cómo va a ser eso? La naturaleza, ¿cómo responde a estos fenómenos, ¿no? sí. A estas situaciones? Claro, la naturaleza responde ante la congestión que nosotros los seres humanos le damos a esa misma naturaleza. Sí, a eso somos uno solo. Exactamente. Bueno, mi profe, ahí sigamos. Dice Sandra Milena Vargas Sánchez. Cordial saludo, profesor. Dando respuesta a la pregunta sentido de aplicabilidad a la cultura, pienso que el sentido de la cultura en la vida de nosotros los seres humanos es importante, ya que ella rige y ordena nuestro comportamiento en hábitos y costumbres dentro de la sociedad. Su aplicabilidad se va dando a través de procesos que vamos adquiriendo, transportando por la sociedad para así verse reflejado su principal función, que es la adaptación del hombre al medio donde vive. Claro, y más que la adaptación, querida Sandra Milena, creería yo que es el cuidado de proteger el medio ambiente. De qué manera yo cuido mi sociedad, de qué manera yo cuido mi alrededor, ¿no? Del entorno en el cual yo estoy permanente y constantemente respirando. Es algo importantísimo. Dice, el sentido de la cultura es poder mostrar a otras comunidades las costumbres de la nuestra y no solo a otras comunidades, sino también a las nuevas generaciones. Muy bien. ¿Ha nutrido el...? Sí. ¿Otra? Sí, otro. Hagámoslo. Dice
Marlin Juliana Silva. La cultura tiene su sentido en estudiar las costumbres, creencias y normas y los valores que posee el ser humano. Todas esas referencias son las que nos caracterizan, tener una cultura propia. Su aplicabilidad se basa cuando manifestamos nuestros gustos, maneras diferentes de pensar y que a la vez aceptamos y respetamos la distinta manera de actuar, relacionándonos e interactuar con las personas que nos rodean. Un feliz día, profesor. Claro, la interacción, ¿no? Oiga, mi profe, para sumarse que la felicidad. Para mí la felicidad, ¿Existe? Pues partamos del hecho, ¿existe la felicidad? sí, para mí sí existe la felicidad. ¿En dónde se manifiesta la felicidad? ¿Para mí o para teóricamente? No, para el profesor Fabio Parra. Para mí la felicidad son momentos. Son netamente momentos que satisfacen los ideales personales, Sí. que lo asocia a uno en su estar, en su entorno, que lo hacen sentir bien, agradable, tranquilo. Sí, ¿se acuerda Mi cómo- perspectiva de felicidad va muy ligada a la tranquilidad. Sí, ¿se acuerda cómo Aristóteles casi que él marcaba la felicidad? ¿Cómo qué? Como una virtud. Como una virtud. Ujú. ¿cierto? ¿Y qué es La- virtud? Exactamente. Virtud es el término medio entre el defecto y ¿El exceso? y el exceso, Sí. que está muy relacionado con lo que Exactamente. estamos viendo Correcto. en la sesión Por eso del yo día de hoy. hago esas preguntas para llegar al otro punto, ¿cierto? Sí, Que es la bueno. felicidad, Ajá. ¿cierto? La felicidad. Sí. Pero, ¿sabe qué? Para mí no existe la felicidad. ¿Sí? Para mí no existe. O sea, porque es que la felicidad es el supremo bien, como lo llamó finalmente Aristóteles. Sí, es que yo me desprendo de esa corriente occidental y que la cristianizó Santo Tomás y San Agustín, Sí. que es la perspectiva que de pronto Sí. se presenta. Entonces, para mí, la felicidad en esos términos antiguos de esa escultura griega y latina, pues lo ve como algo trascendente. Pero como yo soy más mundano, entonces la veo en algo más cercano. Sí, claro. Hay momentos, En momentos. hay momentos de felicidad, pero que la trascendencia, pues esperemos a ver si sí o no. Claro. Pero sí, para mí sí difiere mucho. Entiendo esa apuesta de profe Freddy, que está muy ligada también a lo religioso, ¿no? Sí, claro. Como la felicidad máxima a Dios Sí, es totalmente válida, sí, claro. estructurada, muy bien estructurada, justificada, y por eso preguntaba, Claro. a nivel ¿Cómo- personal, cómo se yo me siente? voy más con los contemporáneos. ¿Cómo se sintió el martes cuando recibió su diploma de magíster? Pues la verdad es un momento Momento. de felicidad. Yo lo asocio mucho con En busca de la felicidad. Termina, el personaje va por la avenida, ¿se recuerda esa imagen? Sí. Y que le dan el trabajo en la bolsa de Sí, valores. Uy, sí. Y esa hace felicidad que uno dice, No, ese tipo, todo lo que sufrió. igual le pasa a uno. No, Son esos pequeños triunfos, pero la felicidad es esos pequeños elementos. Oye, miren esa película, ¿cierto? ¿Se la recomendamos? Sí, esa, yo pienso que esa la han visto. Sí, yo creo que Es sí. muy, En muy busca de la interesante. felicidad. En busca de la felicidad. Yo me asocio más con ese, Sí, con del- esa del momento, corriente. Del momento, sí. Lo que pasa es que yo veo que la felicidad plena no existe, porque No. habría que mirar todas las áreas, ¿no? Y entonces si yo estoy en este momento feliz, es porque mi parte económica, mi parte social, mi parte afectiva, mi parte sexual, mi parte familiar, todas las áreas de nuestra vida son felices, ¿cierto? Y además la virtud, Yo la veo a nivel interno. claro, ya más interno, ¿sí? Sí. En cambio la virtud es lo máximo por excelencia, ¿cierto? Según estos grandes pensadores, ¿sí? Pero la felicidad, vamos a ver cómo la plantea. Y es un mundo de infelices. Sí, claro, puede ser. Claro, como la plantea sería un mundo Claro. infeliz y no hay que ser esperanzador también en Sí, claro que sí. en esos claro que sí. elementos. Y además son momentos, ¿no? Son momentos importantes que uno tiene en la vida, ¿cierto? Pues hay que tratarlos de vivir al máximo. Sí. Bueno, entonces, miremos la imagen donde dice la felicidad, que es el capítulo 1 que busca, en búsqueda de la felicidad, el análisis del yo, Sí, sí. ¿cierto? El análisis del yo, nuestro yo nos da el sentido de seguridad. El yo tiene continuidad profunda hacia el ello.
El yo mantiene límites claros, puntuales. El placer es la primera etapa del yo. Claro, pues cuando hay un placer, ¿cierto? No solamente placer sexual, sino cuando hay un placer, cuando usted se está comiendo un helado que le gusta, pucha, uno siente un placer, es algo muy agradable, muy rico, ¿cierto? Porque lo disfruta. Yo disfruto haciendo esto, por ejemplo, ¿cierto? Yo me gozo y siento placer en cuestionar, en preguntar, en debatir, ¿cierto? Siento placer cuando llega una persona agradable a nuestro estudio, ¿cierto? Entonces, eso es sentir un placer infinito, eso es muy agradable, mi profe, ¿cierto? Entonces, el placer es la primera etapa de ese yo, ¿cierto? Una vez que evoluciona, ¿cierto? Se disocia el yo exterior, o sea, cuando entra esa persona, ¿cierto? A este recinto, por ejemplo, ¿sí? Yo ya me olvido de todo, ¿cierto? Y me fijo en esa persona, ¿cierto? Que entra, como la de mi profe. No, totalmente justificado en ese elemento. Y se va a justificar en esa ruptura que veníamos hablando de la tradición aristotélica tomista, en este elemento. ¿Por qué filósofo de la sospecha Freud? Porque va a matar también a Dios y va a dar la felicidad en términos terrenos de la conducta humana desde la psicología. Ahí sí Freud está muy de acuerdo con usted. Sí. ¿Cierto? Porque Freud fue muy mundano. Pero no me gusta porque por esos elementos todavía se ve ese maniqueísmo entre lo bueno y lo malo, del ello y el yo, y que el super yo. Entonces pasamos de un ser humano atado por la culpa en la Edad Media a un ser humano reprimido, con Freud, que todo es represión. Entonces, no, el ser humano es, y la palabra es esencia, es el ser. Exactamente. Y ya, nos han cargado siempre los intereses culturales, políticos de la época, cargan al ser humano en una serie de tabúes, de situaciones culturales y que son cultivados, por eso íbamos al origen de la palabra, que son artificiales, y que desprendernos de eso es complejo. Y ha sido tradicional, ¿no? Nos lo han casi que impuesto esas situaciones y uno lleva en su vida muchas cargas, ¿cierto? Que no debería hacerla. Bueno, mi profe, le damos otros 2 o 3 claro que sí. Despedirnos. Porque nos escribe Leini Lazo respecto a la pregunta del foro. El sentido de la cultura es darle forma a una comunidad bajo unos parámetros, al parecer es la palabra parámetros, unos parámetros que solo ellos van a manejar y que hace que se distingan de las demás comunidades. La cultura es algo creado por el hombre y que se adapta a las costumbres que se transmiten de generación en generación. Además, de una u otra manera, le dan sentido a la existencia humana porque nos da límites, debe ser, y nos hace diferentes a los seres humanos. Y el último de Judith Heredia, respecto a la pregunta planteada, puedo decir que la forma de vida y las expresiones de una sociedad determinan su cultura. La cultura, que se compone por nuestras costumbres, nuestros códigos, las normas, las tradiciones y las distintas expresiones artísticas, representan para el ser humano un hecho vital y el sentido que nosotros le damos a nuestra sociedad. Claro. Oiga, mi profe, ¿usted sabe que en América Latina cuál es el país más feliz? ¿El país más feliz? Sí. Sé que la mentira más grande es que Colombia. Pero ahí lo dicen las estadísticas, lo dicen. Yo desconfío de esas estadísticas a veces. ¿Cuál es el país más feliz del mundo entero? Para mí el país más feliz del mundo debería no existir. Es que esos nacionalismos nos separan. Vean, uno dice que el himno nacional de Colombia es el mejor y nos enseñaron a cantarlo con la mano en el pecho. Pero uno va a Perú y le dicen que es el mejor himno después de la Marsellesa. Va a Venezuela y le dicen el mismo cuento que es el mejor himno después de la Marsellesa. Entonces son discursos políticos que nos metieron al inicio de la República para hacernos sentir bien. Pero no. Eso es autoestima. Para mí es el mundo. Y el mundo debería darse en torno a esos ideales y el mundo debería ser feliz. Listo. Les dejamos las tareas a nuestros estudiantes, ¿vale? Felicidades, feliz profe, semana. Muchas gracias. Profe, bienvenido a este espacio y que Dios los bendiga. Chao, queridos estudiantes.